Punto segundo, comparecencia 1640/20 de don Juan José García Ferrer, secretario general del Ares, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el COVID-19 en la Comunidad de Madrid, debido a sus responsabilidades y en el ejercicio de las mismas. Deberían de conocer las circunstancias en las que ha adoptado decisiones relativas al funcionamiento de la residencia de mayores durante dicho periodo, en base a las competencias del Mando Único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19 vía del artículo 75/3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. El señor compareciente, si está presente, le ruego tome posesión de su asiento. Señor García Ferrer, en relación con los derechos que le asisten al compareciente, así como los apercibimientos legales que se hacen del mismo, ambos constan de forma expresa en el escrito de requerimiento que se le ha notificado. ¿Nos podría confirmar si lo ha leído y tiene conocimiento de ellos? Lo he leído, tengo conocimiento y estoy aquí para colaborar con esta comisión en lo que estime oportuno. Muchas gracias. A continuación, y con el fin de justificar la comparecencia, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Proponente del Partido Popular, la señora Navarro. Cuando quiera, señoría. Gracias, 3 minutos. Gracias, presidente. Bien, gracias a don Juan José García Ferrer, secretario general del Grupo Social Lares. Lares es la entidad que agrupa a los centros y servicios del sector solidario que, sin ánimo de lucro, atiende a personas en situación de dependencia en toda España. Son socios también de la Red Europea de Envejecimiento y pertenecen a Lares 17 asociaciones autonómicas que aglutinan más de 1.050 centros y servicios en toda España. Reúne el histórico compromiso de las congregaciones religiosas y la voluntad solidaria de fundaciones y ONGs, manteniendo como bastión la gestión solidaria en todas sus entidades. En Madrid, 42 centros asociados y un total de 2.600 personas mayores atendidas. Probablemente son más, ahora nos lo especifica. Más de 1.500 trabajadores contratados y 475 voluntarios. Atiende a personas mayores, ya digo, desde la gestión solidaria. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos pedido su comparecencia, la comparecencia de su grupo, pues entendemos imprescindible conocer lo que vivieron y cómo lo vivieron en el tiempo afectado por esta comisión. Sabemos lo mal que lo han pasado, nos alegramos de que hoy esté usted aquí y le agradecemos de corazón que así sea, para poder dar luz a cómo fue ese extraordinario esfuerzo que realizaron. Asimismo, también nos interesa conocer cómo ustedes vivieron esas medidas urgentes que solicitaban a las autoridades y esas reivindicaciones que hicieron ante los organismos oficiales y también ante la opinión pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Antes de dar la palabra al primer interveniente, para conocimiento del señor Ferrer, decirle que esta comisión y su reglamento acota solo y exclusivamente a los hechos acaecidos en la Comunidad de Madrid. Lo digo dado su cargo como representante nacional del Ares. Bien, pues a efectos de comenzar la comparecencia por un tiempo máximo de 15 minutos, tiene la palabra doña Paloma Villa, por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. Cuando quiera, señoría. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, don Juan José García Ferrer. Bienvenido a su casa. Por conocerle un poquito más, ¿no? Y que todo el mundo pues sepa un poco de su currículum. Usted fue diputado aquí en la Asamblea de Madrid en el año 2003. Conoce la casa perfectamente por el Partido Popular, ¿verdad? Después ha sido director del Instituto Madrileño del Menor y la Perdón, Familia. Señoría, un momentito, por favor. Digo, para que no se vuelva a repetir en el resto del programa. El señor García Ferrer está aquí no como diputado, ha hecho usted bien en recordar, pero como he advertido otras veces a otros portavoces, la afinidad o la afiliación política o religiosa de los comparecientes no da lugar a... Hay suficiente currículum del señor compareciente como para que usted no haga mención a la afiliación política.
Vale. Como lo he hecho con otros comparecientes, en otro sentido también, me veo en la obligación, por justicia, de también comentárselo a usted. Muchas gracias y le ruego al resto también, yo ya no para esta comisión, sino para el resto de comisiones, que obvien, por favor, la afiliación política o religiosa de los comparecientes. Muchas gracias. Puede continuar con su turno. Vale, no volverá a pasar. Voy a seguir hablando de su currículum. Después fue usted Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Después fue director general de dependencia en Castilla-La Mancha, cuando era Cospedal la presidenta. Bueno, entre medias de los dos estuve trabajando desde el ámbito privado durante un periodo de tiempo importante. Perfecto. Y después de que se vaya de Castilla-La Mancha, ¿no?, de ser director de dependencia y de mayores de Castilla-La Mancha con Cospedal, es cuando forma esto de Lares, ¿no?, su organización, que lo que pretende es desarrollar nuevos modelos de colaboración público-privadas. No exactamente así, señoría. Cuando yo termino mi cargo en Castilla-La Mancha, me dedico al ámbito de la consultoría, en donde he sido siempre especialista y por lo que siempre desde la Administración se me ha requerido para ocupar diferentes cargos públicos. Y en ese contexto es donde una organización que el 6 de junio del año que viene hará 25 años y que era la única que atendía a las personas vulnerables en situación de dependencia en España hace 25 años. Ninguno de los comparecientes que hayan pasado por aquí, señoría, sabía que era una residencia de mayores. Los únicos que lo sabían eran algunos ayuntamientos que apoyaban de manera concreta. En el marco de Madrid creo que había algo así como el plan de velocidad, me parece que se llamaba, para construir en el ámbito municipal algunos servicios. Estas entidades se fundaron entonces, 25 años, señoría. Por lo tanto, yo lo que tengo es el enorme orgullo y el enorme honor que, en función de mi trayectoria y mi conocimiento y mi compromiso y solidaridad con las personas, de las cuales además estoy seguro que si usted quiere hablar con UGT y comisiones obreras en esta comunidad se lo podrán acreditar por la etapa en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, pues decidieran en un proceso amplio de selección decidir que fuera el secretario general de dicho grupo social, y sus intereses son los que yo defiendo, que no son en definitiva sino los de los usuarios que atendemos desde una perspectiva solidaria. Perfecto. A Lares pertenecen 17 asociaciones autonómicas que aglutinan 1.050 centros y servicios de toda España, que atienden unos 70.000 mayores cada día y trabajan unos 33.000 profesionales. Esto en toda España, me imagino. En la Comunidad de Madrid me parece que son 2.600 personas atendidas. Durante los peores días de la pandemia, es decir, desde finales de marzo, primeros de abril, ¿usted tuvo conocimiento de los protocolos de la Comunidad de Madrid que ordenaba no derivar a personas mayores y dependientes o con discapacidad a hospitales? Desde el inicio, no desde el inicio de la crisis, sino desde el día 1 de marzo, que fue donde empezamos desde nuestra organización a hacer las primeras comunicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, dirigiendo carta antes de la declaración del estado de alarma en España a la Comisión Europea, a partir de la experiencia italiana, de lo que estaba pasando en Italia. Lo que montamos y constituimos en nuestra entidad fue un gabinete de crisis en donde cada 2 días nos juntábamos representantes de todos los territorios para valorar la evaluación. No creo que haya ninguna entidad en nuestro país. Pero no le he preguntado por esto, ¿sí? Le he preguntado si ustedes conocían las órdenes que había dado la Comunidad de Madrid, los protocolos de la Comunidad de Madrid, donde se prohibía la derivación hospitalaria a personas mayores o dependientes o con discapacidad a hospitales. Conocimos en el contexto del gabinete de crisis la existencia y lo conocimos a través de los medios de comunicación también. Es decir, nosotros formalmente nunca tuvimos acceso a ese escrito, lo supimos por medios de comunicación. Sí que comprobamos y constatamos, al igual que en el resto de España, que había una dificultad para el acceso al ámbito hospitalario de las personas que eran atendidas. De las 2.500 personas mayores atendidas, ¿pudieron derivar alguna a hospitales que lo necesitaran? Sí, yo creo que debieron de estar hospitalizadas durante la primera ola más de 400 personas. De las 2.500 ustedes derivaron a 400 personas. En distintos periodos, sí. De hecho, pues, igual tengo algún dato por aquí. Entre el 27 de marzo, por ejemplo, entre el 18 y el 31 de marzo, pues había 320 y tantas personas
El dato lo sabemos, por eso le explicaba lo del gabinete de crisis. Cada territorio contaba sus problemas y contaba la situación en la que se encontraba. Mi acceso directo, como usted comprenderá, no puedo verme en los marcos normativos de 17 comunidades autónomas, sino desarrollar un rol de coordinación a través del cual intentar mejorar la situación en cada uno de los territorios. Vale, sí, pero como ha dicho el presidente, esta comisión es solamente para saber lo que sucedió en la Comunidad de Madrid. Sí. En la Comunidad de Madrid usted me dice que desde el 18 al 31 de marzo fueron cientos de personas a los hospitales de sus residencias. Sí, sí hubo. Hospitalizados, sí, sí. ¿A hospitales públicos? Muy importante, sí, sí. Entre el 18 y el 31 de marzo, sí, es lo que usted me ha preguntado. Yo entre el 18 y el 31 de marzo... ¿Sabe a qué hospitales fueron? No, no tengo ese detalle, exactamente. Ni el número de personas exactas por centro, pero sí que le puedo decir que entre el 18 y el 31 de marzo, pues por ejemplo, en otras comunidades autónomas tuvimos en ese periodo gravísimos problemas. Pero estamos hablando de Madrid. Sí, sí, yo se lo digo. ¿Y aquí en Madrid no tuvieron ningún problema? Tuvimos, durante el mes de abril, sí que notamos un descenso muy significativo de la posibilidad de acceso a los centros hospitalarios. A partir de abril, no a partir de las órdenes que se hicieron el 18, 21 y 25 de marzo. Nosotros detectamos a partir del día, entre el 1 y el 26 de abril, detectamos que hubo un descenso significativo de hospitalizaciones. Cuando ustedes dicen que le mandaron cartas a la Comisión Europea y demás, ¿por qué no le mandaron ninguna carta a la Comunidad de Madrid, si es la que tenía las competencias? Nosotros mandamos al Gobierno de España porque entendíamos que como mando único fuimos la primera entidad a nivel nacional que reclamamos en medios de comunicación antes de la declaración del estado de alarma que esto no se podía solucionar sin un mando único. Quiero decir, tiren de hemeroteca porque estarán nuestras declaraciones, que además salieron a colación de una decisión que tomó el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que creíamos que la Comunidad de Madrid no podía tomar sin un marco nacional, porque entendíamos que vulneraba derechos individuales. Las medidas de aislamiento, de privación de la libertad de las personas que estaban en las residencias, que se empezaron a tomar antes de la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid, y que no se tomaban en otros sitios, nuestro punto de vista es que violaban la igualdad de todas las personas mayores independientemente de donde vivieran. Nosotros siempre hemos defendido que son hogares y pedimos el estado de alarma que luego, efectivamente, una semana después se decretó. Conoce, me imagino, el artículo 149 de la Constitución española en su punto 3, que son las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución, podrán corresponder a las comunidades autónomas y sobre todo la Ley Orgánica de 3/1983 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artículo 26, que es que la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: promoción y ayuda a la tercera edad, migración, discapacidad y demás. Las órdenes a las que usted hace referencia, la primera, la SND/265/2020 del 19 de marzo, en su punto séptimo, en desarrollo y ejecución, pone: corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones o instrucciones. Y también la siguiente orden, la SND/275/2020 del 23 de marzo, por las que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en la relación con la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-2019. En el punto tercero, en medidas de intervención, dice: se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto. Y en el punto séptimo, en desarrollo y ejecución, corresponde a las comunidades competentes de cada comunidad autónoma dictar en su esfera específica de actuación las disposiciones y resoluciones. O sea, sabe que durante toda la pandemia las competencias siguieron siendo de la Comunidad de Madrid en cuanto a las residencias, y que la señora... Sí, perdone. Si usted lo que me pregunta es qué es lo que justificaba el que nosotros pidiéramos un estado de alarma y que por lo tanto entendiéramos que se violan derechos de las personas mayores sin un estado de alarma, le tendré que contestar en un término. Si lo que me está preguntando es cómo valoro yo, en qué término valoro la delegación por parte del mando único en las comunidades autónomas, que son las competentes en un contexto ordinario del desarrollo de las competencias para que las ejecuten, pues le contesto también. En cuanto a lo primero, la misma Constitución, en el artículo 10.1, le dice que la dignidad de las personas y los libres desarrollos de la personalidad son el fundamento de nuestro orden político y de nuestra paz social.
Y eso es lo que fundamenta todos los artículos entre el 14 y el 29 de la Constitución, que es lo que está especialmente protegido, como sabe su señoría. Y precisamente la libertad es uno de los elementos que están ahí, transversal a cualquier competencia de cualquier comunidad autónoma. La libertad es sagrada y es fundamento de nuestra forma de vida y, por lo tanto, no pueden ser las comunidades autónomas las que tomen, desde mi modesto punto de vista y de nuestra organización, que evidentemente podemos estar equivocados en términos de ética y en términos de juridicidad, pero nuestra percepción es que tiene que ser el Gobierno de España los que determinen los términos y condiciones en donde esas restricciones se produzcan. Si me pregunta... Es que se me va a acabar el tiempo. Yo me pregunto, a veces si me pregunta, le pregunto exactamente lo que quiero, porque le está haciendo usted la pregunta y la está contestando usted. Sí. Mi pregunta es que ¿por qué envía tantas cartas al Gobierno de España, a la Comisión Europea, y a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias y quien ha hecho unos protocolos para no derivar a personas mayores y quien tiene las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid, usted no les manda ninguna carta, ¿no? ¿Cree que la Comunidad de Madrid lo hizo todo bien? No. Ninguna comunidad autónoma lo hizo todo bien. ¿Y por qué a la Comunidad de Madrid que tiene usted 2.500 personas mayores atendidas en la Comunidad de Madrid, no le manda carta ni le solicita nada? A ver, usted presume que no se han mandado cartas y comunicaciones a la Comunidad de Madrid. No, las que he visto en su web no han sido a la Comunidad de Madrid. Le pregunto, a lo mejor se lo ha hecho para que me lo explique. Por eso lo digo, la página web, una organización nacional que tiene 17 socios territoriales, como usted comprenderá, lo que organiza es el trabajo para que sus socios territoriales puedan defender los intereses de las personas que atienden en su territorio. Si yo fuera el secretario general de Ares Madrid, tendría sentido que usted me hiciera esta pregunta. Claro, pero es que como venimos aquí a hablar de Madrid... Entiéndame, a nivel nacional, no verá ninguna carta de ninguna comunidad autónoma, ni de Madrid ni de ninguna en nuestra web. Lo que verá es toda la actividad que desarrollamos en el ámbito de nuestra competencia. Claro, pero si es que si usted se dedica a las residencias, y las residencias tienen las competencias, las comunidades autónomas, es más lógico mandar cartas a las comunidades autónomas con los requerimientos necesarios que al Estado, que no tenía ningún tipo de competencia. Sí, señoría, y de hecho desde el ARES se dieron instrucciones a todas nuestras asociaciones territoriales en términos y condiciones de cartas que entendemos que podrían ir a los territorios. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, de una carta que desde el ARES se pidió a nivel nacional que se dirigieran en todos los territorios. Y lo hago en referencia a una de las órdenes que usted señala, la SND 275/2020. Esta orden, cuando usted la lee, lo que marca son las condiciones bajo las cuales se tendrían que producir las intervenciones de los centros. No la voy a repetir, pero luego marca a continuación, en su artículo 5, las situaciones excepcionales. Pues mire, señoría, toda la redacción del artículo 5 son todas las cuestiones que desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en su grupo de trabajo en el cual yo pertenecía, le remitimos al Gobierno de España diciendo que en las residencias no se podían atender personas con COVID. Es decir, no eran excepciones, era la generalidad. Sabíamos que la generalidad era lo que en esta orden aparecía como excepciones, que no se podía coger y decir que las residencias atendieran a las personas con COVID, porque era una bomba de relojería. Y ese documento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que se envió, creo recordar, el 17 de marzo al Gobierno de España, porque había un estado de alarma, ¿a quién se lo íbamos a mandar? Pues al Gobierno de España. Lo que le decía es, las residencias en España no tienen habitaciones individuales mayoritariamente. Usted no puede, por lo tanto, en contextos de aislamiento, poner un biombo en el medio. Si tengo una orden, pues aquí en Madrid recuerdo que hubo un protocolo que decía, y si claro, las habitaciones son dobles, pues ponga usted un biombo. Pues claro, pues ponga un biombo. Pero es que eso no era una solución poner un biombo en medio de una habitación, por ejemplo. Pero pasaba aquí en cualquier lado. Sabíamos por ese informe de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que la mayor parte de las residencias no tenían una infraestructura adecuada para hacer las condiciones de sectorización que se planteaban desde una perspectiva pura y estrictamente sanitaria. Sabíamos que el personal que trabaja en las residencias de mayores no estaba preparado para atender este tipo de contingencias, porque no han estado formados para prestar servicios sanitarios. Han estado preparados para cuidar, para atender a personas, para acompañarlas y apoyarlas. Por eso sabíamos, si me permite terminar, sabíamos de la misma manera, y lo sabía ese informe, que no tenía personal sanitario a las 24 horas del día. Que en el caso de la Comunidad de Madrid, en el marco de los conciertos públicos, dependiendo de las necesidades, había una referencia genérica. Y que en el caso de las residencias que no tienen plazas públicas, no había nada. Porque si usted me pregunta por Lares, le diré que solamente 1 de cada 5 residencias en la Comunidad de Madrid tiene una plaza concertada. Y que el resto son plazas que en muchas ocasiones están atendiendo necesidades sociales que desde este Parlamento tendrían que estar articulando medidas para ser financiadas. Porque estamos sacando con dinero de contribuyentes, de donaciones, con herencias de familias, el poder satisfacer necesidades sociales que la dependencia las ha fagocitado. Porque solamente se atienden grados 2 y grados 3. Pero en España, en la Comunidad de Madrid, tiene usted más de 1 millar de personas que tienen necesidades sociales
muy grandes en situación de soledad que quien las atiende es este sector solidario. Y esas personas no tienen personal sanitario en sus centros normalmente, si no llegan a final de este mes, si tienen verdaderos problemas de viabilidad. Lo sé. En ese contexto sabíamos que las residencias no podían y por eso nosotros lo que planteábamos en el marco de esta orden es que había que tomar medidas precisamente para subsanarlo. Si lo que hago es en una orden es decir, hágase esto, y lo que sé que no se va a poder cumplir porque no lo cumple prácticamente, es decir, si alguien tiene un problema, que acuda a su comunidad autónoma, esto es meter la responsabilidad de arriba abajo, señoría. Igual que la comunidad autónoma al final lo que han hecho, y también en la Comunidad de Madrid, en todos los sitios, es derivar responsabilidades muchas veces a las entidades que no nos correspondía. Porque si continúa usted con esto, y esto tampoco es una competencia... Muchas gracias, señor Ferrer, que ha terminado el tiempo de la diputada. Y por lo tanto, también el suyo va a tener oportunidad. En cualquiera de los casos, si me permite, señoría, independientemente del tiempo, yo estoy a disposición de todas sus señorías para, de manera privada, luego poder ampliar toda la información que lo deseen, Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Arias. Cuando quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Ferrer, por comparecer y al Grupo Parlamentario Popular por traerle. Yo le voy a hacer unas preguntas y me gustaría que las respuestas sean muy breves porque el tiempo nos apremia y me gustaría llegar hasta la última. Usted ha dicho que el 1 de marzo ya constituyeron un gabinete de crisis, aproximadamente. Bien. Este diputado el 27 de febrero ya registró una pregunta en esta asamblea precisamente para dar prioridad al cuidado de los mayores vulnerables. ¿Usted cree que tienen que haber protegido primero a las residencias y no a otros colectivos? A ver, nuestra convicción es que este era un virus que atacaba a personas mayores de 80 años con patologías múltiples. Estas personas donde viven son en centros residenciales. ¿Quién se sorprendería de decir que las personas jóvenes, la mayoría, el 90%, mueren en un hospital? Nadie. Y sería un titular. ¿Dónde van a morir las personas mayores de 80 años con patologías múltiples cuando tenemos un virus que parece que está diseñado para atacarlas especialmente a ellas? Desde esa perspectiva sí que lo dijimos y lo decimos. En la planificación sanitaria, y incluyo la planificación sanitaria de la Comunidad de Madrid, el primer elemento de atención tendría que haber sido estos espacios. Perfecto. ¿Usted se acuerda cuál es la primera reunión que mantuvo con la Comunidad de Madrid? A ver, las reuniones las mantienen nuestros socios. Yo, como les decía anteriormente, coordino. Sí que en todo caso tuve la oportunidad de participar por videoconferencia en alguna reunión con la Consejería de Sanidad. Con servicios sociales yo no he tenido ningún contacto directo. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cree, o cuando habla usted de que las residencias de mayores tienen que tener todas las dotaciones sanitarias, ¿eso significa que las residencias tienen que dejar de ser el hogar de los mayores? ¿O eso es medicalizar las residencias? Esas son declaraciones suyas. Sí, no, lo que nosotros defendemos y pensamos es que una persona en una residencia hay que tratarla igual que si estuviera en su domicilio, ni más ni menos. Y de la misma forma que yo tengo un modelo de atención domiciliaria que debo de desarrollar, si me pregunta en el marco de la Comunidad de Madrid le diré, creemos que hay que desarrollarlo, le digo lo mismo en el ámbito de las residencias. Lo que no puede ser es que el entrar en una residencia suponga el determinar la hospitalización de facto de una persona de su vida. Nadie, ninguno de ustedes, me imagino, que querrán vivir en un hospital los 4 o 5 años de su vida. Querrán vivir en un entorno lo más parecido a un hogar. Otra cosa es que yo tenga necesidades sanitarias ahí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted y ese es mi argumentario en todo este tiempo dentro de no solo esta comisión, sino dentro de la Asamblea. Vamos a hablar del tiempo. ¿A su juicio ha habido falta de previsión o falta de información o ambas cosas a la vez? Sí, ha habido falta de previsión. Esto ha sido un problema generalizado. Quiero decir que cuando uno tiene mascarillas, no tiene test de detección, no ha podido planificar una formación, pues evidentemente, es decir, estamos en un contexto y una situación en donde a todos los niveles ha habido un problema de previsión. ¿Usted cree que los profesionales del sector y las entidades estaban preparados y formados para atender una pandemia? No, ya lo he dicho anteriormente. Es decir, los profesionales del sector tienen un certificado de profesionalidad en donde precisamente los temas epidemiológicos no son las cuestiones más relevantes del marco del mismo. Forman parte, pero, bueno, quiero decir, es que, perdóneme la expresión,
una persona de atención directa en una residencia de mayores, por dignidad, no llega ni a 1.000 euros. Y estos han sido los verdaderos héroes, es decir, las personas que sin capacidad, sin conocimiento y en un contexto social muy diferente al de otros grupos de población han tenido que vivir sin reconocimiento público toda esta situación. ¿Se les ha obligado entonces de forma directa, es una pregunta y una apreciación mía, a ser sanitarios sin formación y sin material? No, a ver, es que el marco nacional, la Orden 295, lo que dijo es convirtió las residencias en centros sanitarios a todos los efectos. Es decir, bueno, pues dame los medios. Si yo voy a ser me vas a equiparar un centro sanitario para que yo intervenga sustituyendo el ámbito sanitario, envía al personal sanitario a los centros. Esa orden y envía todos los recursos. Esa orden vino del Estado. Sí, esa orden venía del Estado en concreto. Por lo tanto, yo le hago la siguiente pregunta. Si usted la considera no procedente, entendería que no la quisiera contestar. ¿Quién o quiénes son, según su criterio, los responsables máximos y directos sobre la situación que han vivido las residencias? Mira, desde mi punto de vista, la pregunta es correcta porque más que buscar culpables, lo que hay que buscar es responsabilidades en esta cuestión. Y responsabilidades las tenemos todos, todos. La tenemos todos incluso como sociedad, porque lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es la crisis de valores como sociedad que tenemos. Cuando yo me siento con mis hijos y ven normal que se atienda antes a una persona de 25 años que una persona de 78, porque tú ya has vivido mucho, Somos como sociedad lo que tenemos que hacer una profunda reflexión de qué es lo que nos está pasando para tener cada vez una visión tan utilitarista de las cosas, de buscar el mayor bien para la mayoría en vez de para todos. Y desde luego en lo político, el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Madrid también. Usted ya, es decir, usted es el gerente de Lares, por lo tanto es la patronal o la agrupación, posiblemente a lo mejor. Esta pregunta es, ¿cree usted que las informaciones aparecidas con respecto a la atención de las residencias han estigmatizado al sector? A ver, yo en esto soy muy crítico con el mensaje del sector lucrativo como entidad. Es decir, este sector tenía mala imagen porque el sector lucrativo en nuestro país ha propiciado una muy mala imagen desde hace tiempo. Es la opinión que como organización, como Lares, queremos decir. De esa misma manera lo verán también, porque está en alguno de los documentos de la web, lo hemos pedido en diversas ocasiones, que este es un sector que debe de ir hacia la economía social, en la forma de definirlo y de intervenir en él, y que hay que establecer elementos de control pues para los fondos de inversión, como hay en otros países de Europa, es decir, y que no hay que hacer dejaciones de funciones desde el punto de vista de la responsabilidad pública con la financiación. Pero al final nosotros también como sector hemos sufrido evidentemente una pérdida reputacional muy importante como consecuencia de haber parecido que éramos los responsables de lo que sucedía. Y hay un elemento y hay un momento que es muy importante para todo el sector, que es cuando se dice que las personas están fallecidas en las camas pues como si fuera una negligencia. Y eso fue gravísimo para el sector. Y fue gravísimo para el sector y además generó profundo dolor entre los profesionales y entre el sector porque era injusto. Porque es que había protocolos del Estado, el protocolo COVID, por ejemplo, en donde en vez de obligar a las funerarias a que montaran los medios que fuera precisos para llevarlo, pues el protocolo decía, no se preocupe que no hay riesgos biológicos por movilizar cadáveres. Pero eso sí, si ya empezamos a tocarlos, entonces hay un problema. Entonces sí o no, porque para meter a una persona en una bolsa estanco hay que tocarla. Bueno, que lo hagan personas que han estado cuidándolas. ¿Usted se imagina que su padre le digan a usted que como está la cosa mal que usted meta una bolsa estanco a su padre cuando muere en casa? ¿Usted, que para nosotros son nuestra familia? ¿Que muchos no tienen a nadie en las residencias? No es que sea un problema de la familia que tiene 4.000 euros para que vaya, sino que no tienen familiares, no tienen referentes. ¿Usted sabe que es para los profesionales eso? Y además no tener la capacidad para hacerlo, ni tener la experiencia, el asustarte de ver una bolsa estanco, de hacerlo, porque no hay tanatorios. También la norma hablaba de los tanatorios, que se marcharan a los tanatorios. ¿Qué tanatorios? En un pueblo. ¿Pero qué residencias tienen tanatorios montados? Pues al final, lo que nosotros percibimos es que no se conoce el sector. No se sabe qué son las residencias de mayores. Vivimos en una burbuja. En parte, y perdóneme, igual me alargo, señoría, por mi carácter emocional. Les pido disculpas, ¿no?
No, yo lo único simplemente que me dé tiempo a todo el interrogatorio. Siga, Si sobra tiempo, don Juan José, es decir, yo le dejaré mis últimos minutos para que usted se exprese. Las siguientes dos preguntas no tienen nada de inocentes, ya se lo digo. ¿Por qué cree que a las residencias se las ha dejado en un segundo lugar? Porque la prioridad ha sido evitar el colapso sanitario. Y la siguiente, ¿se ha prohibido la derivación de los residentes a los hospitales? La palabra es prohibir. Nadie por escrito comunica desde un servicio de geriatría por qué no puedes ir a un hospital. Pero desde los hospitales de la Comunidad de Madrid, no solamente la comunidad, desde la Comunidad de Madrid en concreto, que es lo que me pregunta, sí. Si ha habido momentos en donde se ha dicho no envíes a los residentes que sean atendidos en el marco del centro residencial. Antes con la esperanza de vida y ahora con la actual, según mi opinión, debería estar a un nivel similar cuidar y curar. ¿Cree que la sanidad y políticas sociales deben de replantearse el modelo? Mire, totalmente. Si quieren, no lo sé si una compañera que me ha abrido trae unos pendrive para ustedes con documentación, por si no han podido tenerla. Aquí lo dice, lo decimos hace más de un año, pero lo decimos en toda Europa. Lo decimos que hay que prevenir, que los centros no deben de ser medicalizados, que no deben de ser sanitarios, que los centros deben de ser hogares, que hay que cambiar la configuración, que hay que cambiar el modelo, pero no por el COVID, sino porque el modelo en sí mismo es un modelo que es equivocado y es erróneo. Entiendo que ustedes tuvieron que asumir los costes adicionales de la pandemia. Sí. ¿Están siendo resarcidos de ellos o todavía siguen esperando el resarcimiento? Pues mire, puedo contestar desde el presente o desde la hipótesis. Si contesto desde el presente, sinceramente estamos enfadados. Prefiero el presente. Estamos enfadados. Porque además sale una orden en la Comunidad de Madrid recientemente en donde es para financiar, y tengo que decir que es muy superior el dinero de esa orden a lo que hemos visto en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Pero nos sorprende mucho que de los 12 billones, si mal no recuerdo, que hay en esa orden, se reparten en dos grupos de población, discapacidad y colectivos vulnerables. ¿Da urticaria hablar de mayores? Pero el problema, ¿dónde han estado? ¿Dónde está el problema? Si el grupo tendría que ser mayores, preferentemente, y luego otros grupos de población. ¿Pero de qué estamos hablando? Y si me habla de hipótesis, pues en el ánimo de que salga algo específico para residencias y centros de mayores, pues bien, tengo que decirle que hay un problema que frecuentemente desde la administración se nos refiere, a todos los niveles, y es que el sector lucrativo sistemáticamente trata de evitar cualquier ayuda al sector solidario en materia de mayores, por entender que esto viola la competencia. Nosotros no violamos ninguna competencia. Nosotros lo que hacemos es que no echamos a la gente cuando no puede pagar. Muy bien. El señor Iglesias Turrión, vicepresidente del Gobierno, ha hablado siempre de un plan de choque. Él primero salió, sacó pecho y luego se retiró. Pero sí habló del plan de choque. ¿Conoce usted el plan de choque? ¿O qué consiste el plan de choque? Conozco el plan de choque, emitimos un informe, se lo remitimos también al Gobierno de España. Y debo de decir que nuestra visión es que el sector de la dependencia necesita 1.000 millones de euros al año de aquí al 2030. Estamos en el 0,8% del Producto Interior Bruto. Para colocarnos en el 3%, que es el modelo danés, que son los modelos... Mire, Francia creo que es el 1,5 el 5, el 1,6. Necesitaríamos esa cantidad de dinero. Debo de decir que nos congratulamos de que vía Congreso de los Diputados, con moción presentada de modificación por Esquerra Republicana de Cataluña, se haya ampliado de 600 a 1.100 millones de euros, y lo que esperamos es que de aquí al 2030 haya un gran pacto de Estado para mantener esos niveles de financiación. Por lo tanto, cuando el señor Iglesias Turrión habla del modelo nórdico, ¿usted cree que él conoce realmente este modelo? No tengo por qué presuponer lo contrario. Es decir, es nuestro vicepresidente del Gobierno y es una persona formada, inteligente. Quiero decir, entiendo que él y si no sus colaboradores se lo habrán explicado. Pero usted acaba de decir que realmente ha sido Esquerra Republicana la que ha aumentado el presupuesto. A ver, yo no voy a entrar en las cuestiones políticas de quién lo hace, quién no lo hace. Yo sé que al final el Congreso de los Diputados admite la enmienda de un grupo
y que esa enmienda es votada a favor por todos, incluidos los partidos que constituyen el gobierno. Por lo tanto, para mí es como si los partidos que constituyen el gobierno hubieran intervenido en ello también, igual que todos los partidos de la oposición. ¿Estamos preparados para implementar ese modelo? Necesitamos muchos medios, señoría, muchísimos medios. En España la atención a una persona en situación de dependencia debe estar entre los 7.800 y 8.000 euros al año. Las personas que están en sus casas no tienen programa Respiro. Las personas que están en su casa no tienen apoyos muchas veces complementarios. Las personas que viven en residencias lo han visto. No tienen prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. No hay una cartera de servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal suficiente. No tenemos una teleasistencia avanzada en nuestro país. Es muy básica. El modelo de teleasistencia ni tan siquiera nos llega la fibra óptica al 100% de los pueblos de España. Es decir, yo creo que tenemos mucho que trabajar, aunque sí que debo decir que después de muchos años en donde no ha habido crecimientos en el sistema de dependencias, más al contrario, es una muy buena noticia el que por lo menos en esta ocasión tengamos 1.100 millones de euros más. Usted está claro, es decir, y ahí yo comparto con algunas de sus reflexiones, realmente tenemos un problema estructural dentro del sector de residencias que urge ponernos en marcha sobre él, porque si no, realmente, ahora estamos en pandemia, estaremos posiblemente empezando ya la tercera ola, llegará la cuarta posiblemente, es decir, si no tomamos más medidas. ¿Todos estos problemas estructurales van a definir el nuevo modelo? ¿O usted cree que deben de definir el nuevo modelo? Mire, yo creo que las soluciones estructurales empiezan por algo que quizá el resto de los comparecientes que hayan venido aquí no se lo habrá dicho con esta claridad. Y es que todas las fuerzas políticas hagan un gran pacto de Estado para buscar la sostenibilidad del sistema sanitario. Porque el problema de fondo es la falta de sostenibilidad del sistema sanitario. Lo sanitario arrollado a lo social en nuestra comunidad y en todos los sitios, por un problema de sostenibilidad. El mes de octubre, el mes de noviembre en muchos sitios empieza a mandar dinero a las consejerías de sanidad para financiarlas, porque no tienen capacidad de financiación al 100% de sus gastos y siguen ancladas en un modelo de agudos en vez de crónicos. Mientras no haga una profunda reflexión desde el ámbito sanitario para cambiar su modelo, y eso afecta a sindicatos, a proveedores de servicios, afecta a la clase política, afecta a la sociedad como tal. Mientras no seamos capaces de hacer ese cambio, siempre tendremos una china en el zapato muy grande, desde nuestro punto de vista. Pues muchas gracias, porque creo que... Muchas gracias, señor. Que supera un poco el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Ferrer. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Más Madrid, tiene la palabra el señor Figuera. Cuando quiera, señoría. Señor Arias, apague el micrófono, por favor. Señor Arias. Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Ferrer, por comparecer. Yo voy a intentar que se centre en lo que pasó en la Comunidad de Madrid, en las residencias que ustedes tenían del Grupo Lares, que, como ha dicho usted, aproximadamente eran para 2.500, digamos, mayores que estaban en ella. Usted acaba de decir que las residencias no podían atender personas con COVID de manera adecuada, ¿no? Eso es lo que nos acaba de decir en la comisión. ¿Se atendieron personas con COVID en las residencias de Madrid, en sus residencias? ¿Usted sabe a ciencia cierta que se atendieron personas con COVID? Claro que sí. ¿Y qué pasó con esas personas con COVID? Pues unas eran asintomáticas y ni tan siquiera sabía que sectorizando a todos los asintomáticos lo que podíamos provocar es que todos los asintomáticos se contagiaran. Y pasó por la sectorización con asintomáticos, y en otras ocasiones lo que se produjo es que no tuvieron apoyos suficientes para... ¿Usted sabe de su grupo cuántas personas se enfermaron de COVID? Pues espere, porque igual... Sí, espere, voy a intentar a ver. Mire, el 31,2% de los centros... Le digo información que se nos aportaba en el gabinete de crisis, es decir, el detalle y la... Tendría que pedírselo usted a Lares Madrid, pero del histórico que yo tengo a 15 de mayo, que he estado echándole un vistazo antes de comparecer, el 31% de los centros se liberaron de tener algún caso de COVID. Creo que son datos muy similares a los que haya habido en el sector lucrativo. ¿Cuántas personas de su grupo
mayores se contagiaron? Pues a fecha 15 de mayo creo que el dato son 363, me parece. ¿Y hubo casos graves? Sí, claro. ¿Cuántos casos graves más o menos tuvieron ustedes en la residencia? Mire, yo en el gabinete de crisis lo que preguntó es fallecidos, contagiados, no la gravedad ni el... Es más, es decir, perdone, lo siento, por clarificarlo un poquito, muchos de los casos que nosotros considerábamos COVID, no siempre estaban confirmados por COVID por una PCR, porque les recuerdo que a fecha 20 de marzo estaba prohibido hacer incluso autopsias, lo único que podía hacer era una PCR a una persona fallecida. Y en esto, quiero decir, lo tienen también a su disposición, lo mejor que hizo cada comunidad. No, pero eso no me interesa saber cuántos casos graves hubo. Yo el nivel de gravedad no le puedo dar el dato objetivo y cerrado. Y usted ha dicho antes que se llevaron 300 y pico personas en ese primer periodo a los hospitales. Sí, sí. Por casos graves. Bueno, entiendo que irían por casos graves. Pero usted no tiene una información directa y precisa de lo que ocurrió. No, yo no tengo de cada centro exactamente el día que entraron, el día que salieron, la patología por la que fueron, el tratamiento que retiraron. No lo sé. ¿Fueron atendidos esas personas en las residencias? ¿Fueron médicos a atenderles? ¿Y de dónde? No, mire, en los centros residenciales personal sanitario no fue aportado. Cuando hubo intervenciones, tal y como dice la normativa del Estado, se designó un funcionario público que ni tan siquiera eran sanitarios. ¿Pero fueron a ser atendidos en esos funcionarios públicos? No, esas personas, de acuerdo a la orden 275, tenían que ser personas que coordinaran los recursos de la residencia y los recursos sanitarios. ¿Fueron a ser atendidos en las residencias que ustedes lideran por personal médico? No, ya le digo que personal sanitario no ha ido a las residencias. ¿Y qué pasó con esos? ¿Quién atendió a esos residentes con COVID o con sospecha de COVID? Pues estos héroes a los que yo me refería anteriormente, que es el personal de atención directa, y allí donde había personal sanitario, ese personal sanitario. Vale. Ustedes no vinieron, el personal, digamos, de atención primaria, ni otro personal de geriatría ni nada, a atender a esos residentes que estaban enfermos. La atención primaria no ha habido marco de relación prácticamente posible con ella durante la primera ola. No vinieron. Sí, ya le he contestado. Uh-huh. Y entonces, ¿usted cree que murieron personas porque no se le pudo atender por COVID en las residencias en esa primera ola? Claro, en Madrid y en toda España. No, me refiero a Madrid, a sus centros. Yo me estoy refiriendo a sus centros, no lo que sabemos todos por los periódicos o otro motivo. Quiero decir, no, yo no lo conozco por los periódicos, lo conozco por el gabinete de crisis. Le digo que en Madrid y en todos los sitios. Vale. ¿Y esas personas que murieron en sus residencias, más o menos usted sabe cuántas fueron por COVID en esa primera ola? Yo creo que les he dado antes, me lo ha preguntado hace ahora un momentito, creo que le he dicho que 363. Que murieron. Que fallecieron, sí. Uh-huh. Sí, con juicio, insisto, es decir, que habría que confirmarlo un poquito mejor con mis compañeros del Ares Madrid el dato, ¿eh? Vale, porque usted directamente no siguió directamente todo lo que pasó en las residencias. Hubo también afectados de la COVID entre el personal de las residencias que ustedes tienen. Sí, también hubo afectados. ¿Más o menos cuánto personal? Pues mire, depende. Ha habido algunas residencias que han llegado a tener hasta el 40% de personas en situación o de aislamiento preventivo o de bajas laborales, incluidas también la ansiedad, el miedo. ¿Esas personas pudieron ser...? Ay, perdone, lo siento. Lo siento. ¿Esas personas pudieron ser sustituidas o no hubo sustitución de las bajas? No han podido ser sustituidas, de hecho lo sabíamos, por eso una de las cosas que hicimos en el mes de marzo es que se tenían que tomar medidas porque a partir del 20% de bajas laborales sabíamos que poníamos en riesgo la calidad de los recursos. Y en Italia lo sabíamos que habían llegado al 40% de los casos ya con fecha 10 de marzo. ¿Y ustedes denunciaron a la Comunidad de Madrid, que era la responsable de alguna manera de las residencias, estos hechos de tener personas con COVID en las residencias y no poder ser bien atendidos? ¿Lo denunciaron ustedes? Como le he comentado anteriormente, mi rol es coordinar las asociaciones territoriales. Esta pregunta la tendría que dirigir concretamente al Ares Madrid. Pero usted tiene ese rol. Del Ares a nivel nacional salieron argumentos. El Ares a nivel de Madrid, el responsable del Ares a nivel de Madrid, que quizás es el que tenía que haber venido aquí, pienso yo, denunció a la Comunidad de Madrid estos hechos. Me consta que tuvieron reuniones tanto con una consejería como la otra para denunciarlo, sí.
Para denunciarlos. Sí. ¿Y hubo algún tipo de acción desde la Comunidad de Madrid? Por ejemplo, ¿se medicalizaron estas residencias con las ambulancias de la señora Burgueño? ¿O hubo algún tipo de acción para tratar de dar asistencia médica a estos usuarios en las residencias de ustedes? La Comunidad de Madrid, en lo que nosotros percibimos, se puso a aplicar normativa nacional que no satisfacía. Había una normativa regional, digamos, porque eran los famosos protocolos para la atención. Usted, la persona responsable de las residencias de Lares en Madrid, era conocedor, usted sabe si era conocedor de esos protocolos de atención. Pues claro que lo era. Lo era, ¿no? Por supuesto. Vale, porque en los protocolos estaba claro cómo se tenía que atender. Sí, pero perdóneme, es decir, si quizá no me he expresado yo bien en algún momento de alguna de mis intervenciones. Usted puede pedirme lo que quiera, pero si yo no se lo voy a poder dar, usted por pedir pida lo que le dé la gana. Vale, pero eran conscientes de que ustedes, de que había unos protocolos en esas residencias y que hubo algunos mayores que no se pudieron derivar a los hospitales estando enfermos. Por supuesto, y lo dijimos y manifestamos el riesgo de tener personas en baja y en aislamiento, por supuesto que sí. ¿Y esas personas, si hubieran podido ser derivadas, usted piensa que hubieran podido salvarse algunas de ellas? Pues no lo sé, no soy médico, pero estoy absolutamente seguro que en igualdad de derechos con cualquier ciudadano en la atención de las personas mayores, pues seguramente habría habido algunas situaciones que podríamos haber solventado. ¿Se denunciaron algunos casos por parte de directores de sus residencias o de algún médico de sus residencias? ¿Se denunciaron esos días el que no se podía atender a estos residentes que se murieron sin poder ser atendidos? A través de nuestras organizaciones territoriales, cuando se derivan en las conversaciones con las consejerías y de manera, en su caso escrita, las comunicaciones con el gobierno. Yo en esta ¿Y hay constancia de esas denuncias a través de sus responsables de las residencias a la Comunidad de Madrid en concreto? Le insisto lo que le he dicho. Yo soy una organización que coordina a nivel nacional, da las indicaciones. O sea, usted no lo sabe. Yo no voy haciendo el seguimiento de quién ha hecho las cosas o no las ha hecho. No lo sabe usted eso. No lo sé. Muy bien. Imagino que sí. ¿Por qué imagina que sí? Pues porque esta organización se fundamenta en el compromiso y solidaridad con la persona. Lo único que nos preocupa son las personas que atendemos. No tenemos ningún otro interés. Y a nivel también de la información a los familiares de estas personas que están en sus residencias, ¿hubo una buena información? ¿Pudo haber una buena información de lo que estaba pasando en las residencias a los familiares una vez que se restringieron las visitas? Pues mire, esta es una pregunta que es muy interesante y que nos debe de hacer reflexionar a todos, incluido a la entidad de este compareciente, a todo el mundo, porque el dramón para las familias ha sido increíble, y en un contexto de miedo, de temor, en donde estás en lo inmediato, pues seguramente no en todos los casos se haya producido la mejor comunicación con las familias. Nosotros como organización le hemos recomendado siempre y la total transparencia desde los centros, y además en este sentido coincidimos con las asociaciones de familiares en que hay que intentar propiciar y establecer medidas para garantizar no solamente esa comunicación, sino también una comunicación personal de visitas, por ejemplo, en los contextos de duelo y de final de la vida. Y también ustedes piensan en estos días que estamos investigando si se separaron los mayores COVID y no COVID en sus residencias, ¿se pudieron separar o...? Sí, y quiero decirle que en este sentido fue muy útil la labor de la UME, porque aportó en ese sentido en muchísimos casos un valor añadido. ¿Quién llamó a la UME en sus residencias? Pues mire, yo creo que la UME, tal y como estaba, era muchas veces por comunicación con el gobierno y en alguna ocasión entiendo que a través de las delegaciones del gobierno. El problema que tuvimos... No, usted cree que es eso, ¿no? ¿Perdón? ¿Usted cree que fue por la delegación del gobierno, por lo que la UME fue a las residencias? ¿O tiene usted una verdadera...? O sea, si usted me pregunta cuál era el procedimiento concreto, si había un protocolo para llamar a la UME en Comunidad de Madrid, como usted comprenderá, no me lo conozco si lo había o no lo había. Sí que sé, insisto... O sea, lo que sabe es que fueron algunos elementos de la UME a algunas de las residencias. De hecho, creo que en el mes de marzo, pues lo he visto en una de las reuniones de nuestro gabinete de crisis, el 25 de marzo creo que eran 3 las residencias en donde había aparecido la UME. Cuando en el gabinete de crisis preguntábamos si no podíamos contar con la UME más,
lo que desde el Ares Madrid se nos comentó es que la capacidad de la UME era atender a 5 residencias al día. Es decir, que hubieran monitorizado para las 475 de la Comunidad de Madrid, pues como 3 meses. Para poder hacer ¿En sus residencias fue alguna de las ambulancias y de los equipos estos de medicalización? Las ambulancias no llegaron, señoría. No llegaron. Igual que las funerarias. Tampoco llegaron. ¿Y llegaron algunas ambulancias, por ejemplo, de algunos casos en que los mayores tuvieran seguros privados para podérselos llevar a conciertos privados? ¿Usted sabe de eso? Hemos tenido conocimiento de residencias del sector lucrativo, que además son aseguradoras, en donde efectivamente... Digo de las suyas. No, en las nuestras le puedo asegurar que no suele haber gente con seguros privados sanitarios. O sea, que desgraciadamente, el contexto del rol social de nuestros usuarios no es ese. Todos se atendían en la sanidad pública, en teoría. Sí. O sea, no le quiero decir que pueda aparecer alguien, pero desde luego no es el fin social de nuestra organización. ¿Hubo material suficiente en las residencias para atender a estos usuarios en esta primera ola? Por ejemplo, sedación, etcétera, y tratamientos paliativos. Hubo algunas residencias que tenían, en términos de economía, cash flow, que tenían la posibilidad de comprar material además, y a principios del mes de marzo compraron algún material porque nosotros empezamos a dar señales de alarma. Pero otras muchas, ya le he dicho, viven al día, viven con déficit y viven sin apoyo de las administraciones públicas. ¿Y usted piensa que ese material lo tenía que haber, suministrado la sanidad pública? Nuestra convicción es que, y es lo que reivindicamos en todas las comunidades autónomas, incluida Madrid, es que tanto los equipos materiales sanitarios como las pruebas de detección corresponden al sistema sanitario público, que se quiere escaquear en todos los sitios. ¿Y el sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid, de quién cree que depende usted? ¿Perdón? ¿De quién cree que depende el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid? ¿De qué organismo? Pues dependerá, entiendo, señoría, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? El Gobierno de la Comunidad de Madrid. Luego, ¿usted piensa que a lo mejor ahí el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hizo los deberes de manera adecuada para poder suministrar estos materiales y la gente que estaba en la residencia? A ver, mire, yo no voy a entrar a valorar quién hizo los deberes o no, porque como yo tampoco podía comprar mascarillas de manera privada, pues no lo sé. Si la Comunidad de Madrid lo que hizo fue decir, no voy a comprar mascarillas para no darlas, voy a comprar mascarillas y dárselas solamente al sistema sanitario y no dárselas a los demás, o directamente no pudo comprar todas las mascarillas que quería, porque la realidad es que no había mascarillas, no había material, no había PCRs, los test de anticuerpos eran una vergüenza porque estaban testados y no respondían a lo que decían las prescripciones, porque además, quiero decir que esta es una de las cosas que me parecen infames de todo lo que ha pasado, que tengamos una normativa europea que con una certificación del productor de una vacuna, en este caso de in vitro, pueda comercializar algo. Tiene conocimiento de que toda esta responsabilidad de alguna manera recaía no en el gobierno central, como parecía un poco que nos ha dicho antes, sino en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Toda la atención a la asistencia sanitaria de los mayores que están en su residencia. Bien, yo creo que al responderle a esta pregunta voy a entrar en el ámbito de mis opiniones de gestión política. Vale. Pues no y yo falta. creo que esas no les interesan a ustedes. No hace falta. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, y por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Martín, cuando quiera, señoría. Gracias, presidente. En primer lugar, darle las gracias al señor García por su comparecencia y por venir a arrojarnos lo que usted sabe sobre el periodo que nos ocupa en esta comisión de investigación. En primer lugar, me gustaría que explicase brevemente a qué se dedica su federación, porque ha dicho que su federación coordina, pero le pregunto, ¿gestiona directamente residencias o lo hace a través de sus delegaciones provinciales? El ARES es un grupo social constituido por 3 entidades. Una federación que básicamente es una patronal del tercer sector de acción social, que lo que defiende es los intereses de los proveedores de servicios en el marco de la negociación colectiva. Tiene 17 asociaciones territoriales que son las que tienen afiliadas las residencias. Ni los socios territoriales ni nosotros gestionamos directamente. Vale. Entonces, ¿usted conoce de primera mano cómo ha sido la atención recibida por las personas mayores en las residencias en la Comunidad de Madrid? Lo conozco a través del gabinete de crisis. Y a través de ese gabinete de crisis entiendo que también conocerá qué ha pasado en el resto del país. Efectivamente,
Vale, gracias. Durante los primeros momentos de la pandemia en nuestro país existía mucho desconocimiento. De hecho, el fin de semana del 7 y del 8 de marzo se celebraron muchísimos eventos multitudinarios a lo largo de todo nuestro territorio. ¿Cuándo tomaron ustedes las primeras medidas, si le consta, para evitar los contagios en sus residencias? Nosotros, como le decía a alguno de sus compañeros, desde principios de marzo tuvimos franca preocupación y en la segunda semana del mes de marzo empezamos a comunicar que nos podíamos encontrar en situación de riesgo, pedimos el estado de alarma y a partir de ahí pues fue cuando se empezó a trabajar en algunos centros residenciales. La segunda semana, ¿verdad? Aproximadamente, sí. ¿Recuerda quién fue la primera administración que les alertó del riesgo COVID y del posible impacto en las residencias? Bueno, en el caso de Madrid fue la Comunidad de Madrid prohibiendo las visitas y en los centros residenciales. ¿Recuerda que, como lo que usted está diciendo, ese día que fue el 6 de marzo, días antes de los eventos multitudinarios, fue precisamente la Consejería de Políticas Sociales la que estableció ya un protocolo de actuación en centros residenciales donde se explicaba en qué consistía el virus, cómo afectaba y cómo había que aislar a los residentes? Le consta que fue la Consejería de Políticas Sociales, ¿verdad? Sí, no recuerdo exactamente si fue Sanidad o Políticas Sociales, pero efectivamente. Sí, el día 6 de marzo el exconsejero Reyero fue el que lanzó desde su consejería estos protocolos. Durante la primera hora de la pandemia, es decir, desde que el Gobierno de España decreta el estado de alarma hasta que este finaliza el 21 de junio, la Consejería de Políticas Sociales contactaron con ustedes para informarles de la situación de las personas mayores en las residencias. El feedback que tenemos del Ares Madrid es que la relación fue muy fluida, pero desgraciadamente no eficiente. Pero usted ha dicho que usted no ha tenido contacto directo. Sí. Si le constan las diferentes reuniones que se han tenido y le constan también las numerosas reuniones que tuvo la Consejería de Políticas Sociales con, por ejemplo, Carmen Victoria Ruiz, José Manuel Martínez Galán y Fernando Mosteiro, que son presidente, vicepresidente y vocal de la de Madrid. La relación fue muy, muy fluida. Es decir, desgraciadamente no pudo ser eficiente lo que nosotros pretendíamos, pero fue fluida. Y en esas reuniones le consta, se le informaron sobre las diferentes medidas que debían de tomar para evitar el aumento de los contagios en las residencias. Sí, como les decía anteriormente, el problema es que tú puedes mandar lo que quieras, que si tú me puedes decir que sustituya a alguien, pero si habitualmente no hay problemas para sustituir a la gente en el sector en un contexto en donde hay un 30% de bajas, pues es complicado, ¿no? Claro, como hablábamos antes también en los primeros momentos de la pandemia, que es al momento en el que nosotros nos estamos refiriendo, era toda una situación que desgraciadamente a ninguno nos... Me refiero igual a las mascarillas. O sea, tú puedes decir hay que llevar mascarillas, pero si resulta que no encuentras mascarillas, es decir, o al principio eran mascarillas quirúrgicas. ¿Y esto que usted habla de las mascarillas, le consta que también pasaba en el resto del país o solo en la Comunidad de Madrid la falta de material? Ha pasado en toda España. Otra pregunta. Ustedes representan a unas 1.000 residencias a nivel nacional. ¿Mantuvieron ustedes reuniones con el Ministerio de Derechos Sociales y con su titular, Pablo Iglesias, para hablar del impacto de la COVID en las residencias? No, nunca nos ha recibido a nivel de... Más allá de una reunión que tuvimos con el Inserso en el mes de mayo, y nos contestó el jefe de gabinete del presidente del Gobierno 2 meses y medio después, dando reporte de la primera carta que enviamos, diciendo que la derivaba a los organismos, a las direcciones correspondientes. Antes creo que quería usted explicar la siguiente pregunta que le voy hacer. ¿Cómo valora la gestión del mando único que se hizo desde ese ministerio en la gestión de estas residencias? Nosotros, nuestra opinión es que el mando único no tenía que haber delegado solamente las comunidades autónomas marcando esas excepciones, como le he dicho anteriormente, sino que tenía que haber adoptado medidas para solventar los problemas que sabía que las comunidades autónomas iban a tener. Muchas gracias. Hablábamos que durante el estado de alarma las residencias tuvieron dificultades para acceder a EPIs, mascarillas y guantes. Esto es una realidad porque no solo pasaba aquí, pasaba en todo nuestro territorio. Guantes aún hoy. ¿Disponían de test en ese momento? No. Es más, perdone, lo que había era test anticuerpos, que casi fue peor, porque no respondían a la realidad lo que decían las prescripciones, con lo cual fue peor el remedio que la enfermedad. Efectivamente. ¿Y tiene usted idea de cuando le empezaron a llegar todo ese material, quién se lo suministraba? Cuando empezó a llegar el test, los diferentes guantes, cuando empezaron a llegar los EPIs y las mascarillas, ¿le consta que fue la Comunidad de Madrid quien suministraba todo ese material? No, han tenido que ir las propias residencias comprando. Lo que se recibía de la Comunidad de Madrid no era suficiente para poder atender las necesidades que había. ¿Pero la Comunidad de Madrid se le suministra material? Pues yo creo recordar que, viendo alguna de las actas, pues que a un momento en que han 500, 1000 mascarillas para el conjunto de residencias, sí hubo una aportación en el contexto del desmantelamiento de IFEMA, en donde se dio material, por ejemplo. Sí, porque desde IFEMA sí que salía material para residencias.
salió. También debo decirle que creo que la distribución podía haber sido mejor, porque si el mayor problema estaba en las residencias, quizá primero preguntar a las residencias, darles todo y luego al resto, ¿no? Pero se empezó a repartir un poco en todo el movimiento asociativo y quiero decir que las residencias fueron uno más, sin ánimo de lucro. ¿Y usted cree entonces que se podía haber dado más material a las residencias? El de IFEMA sí. El 21 de marzo el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ordena la sectorización de las residencias para la ubicación y el aislamiento de pacientes COVID-19, dado que en aquel momento las residencias de mayores no disponían de test, como usted nos ha relatado, incluso que disponían de test que podían ser más perjudiciales. ¿Cómo hicieron la sectorización? Pues con lo que se pudo, señoría. Y nos relataba antes el problema que tuvieron con los asintomáticos, ¿verdad? Sí, esto ha sido un problema que además, conforme ha ido evolucionando el virus, hemos ido conociendo más de lo que era la naturaleza de esta parte de la enfermedad, que seguramente, decir, desde el principio no se sabía, ¿no? ¿Y cómo valora usted las ejecuciones, cómo podían usted ejecutar las órdenes que se daba desde el Ministerio para poder hacer esa sectorización correctamente? ¿Era complicado? Es complicado porque la arquitectura de muchos centros no lo permite adecuadamente. Le estoy hablando que tiene 25 años de historia esta entidad, pero es que hay entidades que llevan 200 años prestando servicios. No son inmuebles preparados pensando en un enfoque de atender situaciones epidemiológicas en muchos casos, ¿no? Y por lo tanto había problemas de estructura, de infraestructura, había problemas de espacio. Le he indicado, es decir, el 20% de las habitaciones eran individuales, es decir, claro, es decir, en muchas ocasiones los espacios al aire libre, es decir, pues no siempre era posible mantener la deambulación. Este es otro ejemplo, señoría. En Mardel, casi el 60% de las personas que están en centros residenciales tienen problemas de demencia. Estas personas las matas si las aíslas. Entonces, claro, es decir, no, aislar. Y las personas con errantes, pues que se les genere un espacio. ¿Dónde? ¿Qué espacio le voy a generar? ¿Un pasillo? ¿Para que suban de arriba abajo? O sea, que a veces era complicado ejecutar esas órdenes. No era complicado. O sea, imposible. Al 100% es imposible. Imposible ejecutar las órdenes que llegaban desde el Ministerio. Otra pregunta, ¿sabía usted, porque antes se ha hablado, me gustaría insistir en este tema, ¿sabía usted que el exconsejero Reyero insistió al Gobierno de España, que fue él personalmente escribiendo el 19 de marzo que lo pide y el 21 de marzo que le escribe una carta al señor Iglesias para que la UME interviniese en la desinfección de las residencias? No sabía exactamente qué había sido el consejero, pero me parece que es lo más normal del mundo, que, como le decía anteriormente, que fuera desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Consejería, o vía delegación del Gobierno a través de lo cual se hiciera. Y antes he hablado también de las comunicaciones entre los familiares y los residentes. Sí. ¿Recuerda usted, a lo mejor usted no, pero la gente del Ares Madrid seguramente que sí, recuerda usted que el exconsejero de Políticas Sociales, el señor Reyero, insistió también el 29 de marzo a todas las residencias para reforzar las comunicaciones entre familiares y residentes, y que lo hizo incluso por escrito, y que se dio material a muchas residencias para que pudiesen fomentar y que pudiesen reforzar todas esas comunicaciones? Sí, señoría, pero una persona con demencia no puedes a través de una tablet ponerla en comunicación. No, pero en las residencias no solo hay personas con demencia, hay personas de todo tipo. Pero a lo que me refiero es un poco lo que le decía, es decir, que cuando tú tienes un 60% de personas con problemas de demencia, pues no todas esas, pero un número muy significativo de ellas, si no estableces protocolos para poder interactuar de otra manera, bueno, quiero decir que desde luego estaba bien pensada la medida y desde luego es del hogar, quiero decir, pero que en la práctica no siempre se puede producir, es lo que trato de decirle. Sí, pero entenderá también usted que es mejor tener ese refuerzo y establecer todas esas comunicaciones e intentar mantener que por lo menos las personas que están aisladas puedan ver a sus familiares. Y desde la administración recordarlo, por supuesto, incluso también por los familiares, no solo por los residentes, porque ellos que tenían determinada angustia, el reforzar esas comunicaciones, desde luego que a los familiares seguramente que agradecían que eso se produjera. Totalmente no solo visto desde el punto de vista de los residentes. Muchas gracias. ¿Le consta a usted las diferentes reuniones que ha mantenido en el pasado y que sigue manteniendo a día de hoy la Consejería de Políticas Sociales con Lares para hablar tanto de cómo evolucionó y sigue evolucionando la pandemia y para hablar también del nuevo modelo de residencias que quería el exconsejero Reyero poner en marcha? Sí, de hecho en el marco de la Comunidad de Madrid se constituyó desde el principio, ya, es decir, yo creo que fue finales del mes de marzo o algo así, por lo que recuerdo, un gabinete
en donde había reuniones con una cierta periodicidad. Incluso me atrevería a decir que se creó un grupo de WhatsApp o algo en donde de manera como muy rápida se establecían comunicaciones. Efectivamente, y además también se hizo por parte de la Consejería de Políticas Sociales un seguimiento diario para ver cómo evolucionaban esas residencias. ¿Le consta a usted también esto que se producía en la Comunidad de Madrid? Sí, como le he dicho antes, la relación fue muy fluida, no siempre con los resultados esperados, desgraciadamente, pero fue muy fluida. ¿Y le consta también que antes de la pandemia, en octubre de 2019, la Fundación Lares se reúne con el exconsejero Reyero y con el actual consejero Javier Luengo para hablar de ese modelo de residencias que usted estaba hablando antes, de cómo debía de virar el modelo de residencias? Esa reunión en concreto no la recuerdo ahora mismo. Recuerdo que conocí a la directora general. Usted creo que no estaba en esa reunión porque estaba como, creo que la presidenta, vicepresidenta. Sí, por eso no. Yo tuve esa reunión, no la conozco en sí misma, pero me parece que estaba dentro del marco de la normalidad institucional. ¿Y le consta a usted si a día de hoy todavía se siguen reuniendo por vía telemática con el actual consejero de Políticas Sociales semanalmente? La relación sigue siendo fluida, no sé la periodicidad, pero sé que sigue siendo fluida. Pues sigue siendo semanalmente todas esas reuniones. Para finalizar, me gustaría conocer su opinión. ¿Hacia dónde cree usted, desde su experiencia, que debe avanzar ese modelo de residencias? ¿Cuál cree que es el modelo más adecuado para nuestros mayores? Pues mire, la percepción que nosotros tenemos es que los centros residenciales deberían de ser centros abiertos a la comunidad, todo lo contrario de lo que se están planteando muchas veces, ¿no? Tendrían que ser centros multiservicios. Es bastante mejor que usted ponga un gimnasio con un fisioterapeuta público en una residencia que meter a una persona en una ambulancia 1 hora para que le den la rehabilitación. Es decir, es muchísimo mejor que usted pueda atender en el entorno comunitario aprovechando la estructura de un centro residencial que empezar a generar otro sistema y otros modelos de vertebración que lo que no hacen es generar ese contexto. Nosotros creemos que en ese sentido pues hay que cambiar de manera radical un poco la visión de lo que deben de ser centros residenciales. Deben de ser centros lo más parecido a hogares, en donde no prime la vida en sí mismo como objetivo, sino la calidad de vida de las personas. No primen los procesos como tal, sino que lo que prime es la satisfacción de la gente. No podemos verlas como un lugar en donde trato de enfocar el evitarme las urgencias sanitarias o los problemas sanitarios, sino como un lugar en donde la gente, desde su libertad y autonomía, decide su historia de vida en la parte final de su vida, sin imposiciones infantilistas, si me permite usted, ¿no? Y evidentemente pues tenemos gran recorrido en cuanto a concepto, en cuanto a modelo y desde luego en lo que a mi sector representa en cuanto a infraestructuras. Pues no tengo más preguntas. Muchas gracias. A usted, señoría. Muchas gracias, señor Díaz Martín. A continuación y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Navarro cuando quiera, señoría. Muchas gracias, presidente. Bien, pues hablar tan tarde implica que ya muchas de las preguntas que yo tenía esta mañana están respondidas. En cualquier caso, el agradecimiento mío personal y de mi grupo por su profesionalidad, por sus contestaciones y por su implicación. Su conocimiento y su experiencia ha hecho que hoy esto parezca un interrogatorio casi de un juicio, pero casi de las películas americanas. Yo siento que haya sido así, porque realmente muchas veces da la sensación que a pocos le interesa que interesa poco esto que usted ha manifestado, que es el compromiso con la persona y del que su entidad da buena cuenta, sino más bien retorcer el dolor y salir una vez más con un titular de prensa y una vez más a los medios de comunicación con esa frase de se produjeron o no se produjeron las derivaciones. Parece que todo está encaminado a eso. Sin embargo, ha dicho hoy usted mucho más. Ha dicho, y no ha sido condescendiente con nadie, cosa que también le agradezco, porque eso implica también su independencia, aunque también algunos se haya empeñado en lo contrario. Quiero decirle que la suya es una posición difícil, incómoda, pero ha dejado claro y fundamental su conocimiento. Y nosotros, quiero dejar también claro, porque también se ha puesto en tela de juicio, hemos querido llamarle precisamente a usted, porque usted, para nosotros, sí queríamos conocer lo que había ocurrido en Madrid, pero sí queremos ponerlo en el contexto del resto de España, porque Madrid no es una isla y porque no ha sido diferente lo que ha pasado en Madrid ni el resto de España, ni siquiera de la Unión Europea. Ustedes ponen muy claro en su página web, se puede ver perfectamente, como de forma paradigmática ustedes se dirigen ya al 11 de marzo
dirigen una carta a la presidenta de la Comisión Europea. Y además ahí dicen cosas importantísimas. Cogiendo el ejemplo de Italia, hablan de que un 20% de personal puede ser afectado y por tanto no van a poder dar una atención adecuada a las personas mayores. Dicen muchísimas cosas. No es solamente un tirar de las orejas y pedir auxilio y ayuda. Cosa que también ocurre el 13 de marzo con la carta al presidente del gobierno, el 19 de marzo otra al defensor del pueblo y muchas más cartas. No voy a detenerme. Sí que es cierto que a algunos esto puede extrañar, porque en el ámbito del que nos movemos, es cierto que ustedes ponen negro sobre blanco lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir y piden ayuda. ¿Qué puede decirnos de esto, por favor? Porque me parece importantísimo. Cuando aquí se estaban negando por parte de los responsables políticos españoles, se estaban negando las alertas internacionales, aquí me parece muy importante que ustedes son los que incluso llaman a la Unión Europea, llaman al presidente del gobierno y también qué respuestas tuvieron. Mire usted, nosotros como entidad la percepción que tenemos es que las personas mayores realmente no importan. Y permítanme que les sea tan duro. Importan todos los colectivos, importa todo, pero las personas mayores realmente no importan. Son personas que vemos como que, bueno, ya no nos aportan la vida productiva, entendemos que como jóvenes sabemos muchísimo más, vivimos en un contexto y en una cultura en donde hemos aprendido que incluso en un momento determinado el tener un hijo, como dice un sociólogo, ha pasado de ser un medio de producción a un medio de consumo, en donde lo tengo para que me haga feliz, y esto se vuelve contra nosotros como sociedad. Y al final nos hacemos mayores, cada vez estamos más solos y no queremos mirar este problema gravísimo para el bienestar social y para el modelo europeo. Y esto se ha reflejado, por eso en algún momento he dicho que lo sanitario ha arrollado lo social, pero es que además lo que nos ha puesto es ante el espejo de la crisis de valores que como sociedad europea y española tenemos. Y de hecho es una sociedad que valora el curar, lo ha dicho alguna de sus señorías en algún momento. Como el cuidar es cosa de mujeres, ¿sabe usted? Ha sido siempre cosa de mujeres, pues mire usted, pagamos una persona que se dedica a cuidar lo más valioso para nosotros, le dedicamos menos que le dedicamos a una persona por meter cubitos de hielo en una bolsa. Esta es la realidad. Este es nuestro modelo, es decir, en todos los sitios. Y en todos los sitios nadie quiere ser, porque cuidar no está prestigiado. De hecho, no he visto ningún anuncio, ni en la televisión pública madrileña, ni en la estatal, ni en ninguna, en donde se ponga en valor el cuidador de una residencia. Es el sanitario, es el que cura. Son los héroes, siempre lo han sido. Es el curar, no el cuidar. Una mujer, pues es que forma parte de lo normal, es lo que se hace. Si no somos capaces de entender que como sociedad lo primero que debemos de velar es por cuidar y defendernos unos a otros, pues estamos perdidos como sociedad. Y esto en el fondo, permítame, está en el sustento de todas las decisiones muchas veces que se han tomado pensando que era el colapso sanitario, evitarlo. Y en todos los sitios. Porque ha pasado en República Checa, ha pasado en Francia, ha pasado en Inglaterra. Mire, el otro día en una congreso que tuvimos, en Australia eran los propios familiares los que fueron contratados para poder prestar los servicios por falta de profesionales. Llegaron a la conclusión de que eso era lo mejor. O sea, es que ha sido un problema tan generalizado que, claro, a nosotros nos preocupaba lo que veía aquí, porque además aquí teníamos problemas previos todavía mucho mayores, ¿no? Por lo tanto, sí que echamos de menos una interlocución estable con las administraciones públicas en nuestro nivel, en el nivel nacional, que debo de decir que terminada la primera ola se ha producido con el inserso y los trabajos de coordinación y de diagnóstico que se han ido realizando entendemos que son positivos, pero creemos que tenemos y necesitamos esta interlocución estable y necesitamos que no se tomen medidas en lo social desde lo sanitario. Es un error, señoría. Perfecto. Es un error. Déjeme seguir preguntándole, porque si no se nos va el tiempo. Muchas gracias. Es que me pasa con todos. No pasa nada, no se preocupe, no pasa nada. Voy a intentar meterle la menos presión posible. Sí que es cierto, le felicito por eso y le felicito también por la campaña de los supercuidadores, que va en esa misma línea y que podemos ver también en los medios de comunicación. Ustedes lo alertaron, lo dijeron, lo pusieron de manifiesto. Ante el riesgo cierto de no poder ofrecer atención social esencial y servicios de apoyo a personas mayores, ha puesto de manifiesto cuáles fueron esos problemas de desabastecimiento de materiales imprescindibles por sufrir el bloqueo por parte del Ministerio de Sanidad. Díganos, ¿cómo era el suministro de EPIs, mascarillas, guantes? ¿Pudo comprarlos en el mercado? No, no se podía.
no había capacidad para poderlos comprar. En alguna ocasión, cuando encontrabas, eran precios absolutamente desorbitados. Fue bueno y fue positivo el poner una intervención en los precios, que seguimos reclamando para los guantes de nitrilo, por ejemplo, que luego ya no se ha hecho. Esa medida yo creo que fue positiva, pero tuvimos problemas para el acceso a todo el material. Bien, en este contexto de ausencia de materiales imprescindibles por sufrir ese bloqueo por parte del Ministerio de Sanidad por el 14 de marzo, por las compras centralizadas y no por otra cuestión, ¿esto en Madrid fue una realidad? Solo en Madrid, entiendo, claro, porque esto es Madrid y solo Madrid. No, la realidad fue en toda España. Vale. Hubo comunidades en donde afectó más el COVID, otras menos, Ya. pero esto pasó en toda España. Perfecto. Pues, según su declaración, desde sus residencias se derivaron personas a los hospitales. Según he escuchado, incluso ha dado una cifra de 320 y tantas o 360 y tantas personas en la franja de días de los que nos estaba hablando, de 18 a 31 de marzo. Por tanto, no ha negado que se hubiera dado atención hospitalaria a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario, siempre guiado por criterios médicos gerontológicos. ¿Usted está de acuerdo con los informes y declaraciones de la Sociedad Española de Geriatría? Y también decirle, los protocolos definitivos de actuación de residencias se enviaron el 25 de marzo a los centros sociosanitarios con el consenso de todos los coordinadores de geriatría de los hospitales de la red pública. Usted también conoce, además, el fallo del Tribunal Superior de Justicia que valida también los protocolos. Dice muchas más cosas. Dice también que estos protocolos tienen unos objetivos generales y secundarios, que no puedan tacharse de irracionales a la vista de la pandemia, que era, por tanto, una situación extrema. Muchas personas que han comparecido antes que usted en esta comisión han manifestado que en ocasiones era preferible no derivar. ¿Usted piensa que la situación que hemos vivido ha sido una situación excepcional y de catástrofe, que los profesionales han vivido en primera persona? Mire, en el documento que citaba anteriormente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, del que participamos y compartimos con el Gobierno de España, una de las cuestiones que decía, aparte de señalar que las residencias no era el lugar adecuado, lo decía porque también considerábamos que un hospital de agudos no era en todos los casos el lugar adecuado para atender a una persona de COVID. Por eso, una de las cuestiones de aquel informe que se planteaba era que había que generar una red de centros intermedios, y esto es de 17 de marzo. Ahora yo creo que el Inserso los llama centros drenaje en su documentación ahora de recomendaciones en el mes de junio. Bueno, esto es lo que nosotros planteábamos. Hay situaciones que en un hospital de agudos también es inconveniente atenderlas, porque lo que podemos poner es en riesgo a la propia persona también, y sin embargo tampoco podemos atenderlas en centros residenciales. Esa red de recursos intermedios la hemos echado en falta. En cuanto a las declaraciones y a los informes de la Sociedad Española de Geriatría, sí nos importa mucho su valoración. Bueno, creo que usted forma parte, ha dicho hace un momento, a mí ¿no? me merece todo el respeto del mundo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y formamos parte de grupos de trabajo con ellos desde una perspectiva científica, nosotros desde la perspectiva de atención y de percepción de las necesidades de los servicios y de las personas que atendemos, desde la Asociación Lares. Bueno, yo he visto en medios que ellos han dicho, pues, que en algún sitio leí, me lo apunté por aquí, no sé dónde lo he puesto, que 10.300 personas de residencias habían sido atendidas en hospitales, en 106, que una media de 106 al día. Yo no se lo he oído al director, no se lo he oído nunca, no lo sé si es cierto o no es cierto. No tengo motivo para dudar o no dudar. Lo que sí que le puedo decir es lo que le he dicho antes a otra de sus señorías. En el mes de abril no se atendió en los hospitales como se atendió en el mes de marzo. Y hubo un descenso importante en el número de personas que eran atendidas en centros hospitalarios. Hasta el 31 de marzo hubo una atención, desde nuestro punto de vista, en el contexto en el que había, pues que se fue respondiendo, igual que la hay ahora en este momento, en donde, bueno, quiero decir, no es objeto de esta adhesión, pero nosotros lo que vamos preguntando pues es a los socios la situación en cada momento, y la vamos valorando incluso, quiero decir,
para poder tener el análisis comparativo en un momento determinado, a través del cual, y lo numeramos de 1 a 10 por tenernos una fotografía en función de variables para poder tener un juicio lo más objetivo posible sobre la situación de cada territorio. Siento hablar de datos, pero es necesario, Sí. y máxime en un contexto también donde la verdad es que el tema de los datos está muy en tela de juicio a todos los niveles y verdaderamente sí querría decirle que en esta guerra de datos Madrid ha sido una realidad distinta del resto. Aquí ha habido una mayor afección, aquí ha habido una mayor mortalidad. Castilla-La Mancha y Madrid han sido con mucha diferencia las comunidades autónomas más afectadas. En porcentaje, le digo, no en personas, no, lógicamente. En porcentaje de personas fallecidas y en porcentaje de centros que se han podido ver afectados según los datos que tenemos de nuestro gabinete de crisis. Entidad. En nuestra entidad, sí. No son los datos que hay del resto de España, pero han tenido residencias donde no entra el virus, entiendo también, ¿no? Ha habido también una gravísima, grande afectación en Navarra, en Rioja, en Cataluña, en Aragón, en determinados momentos de la primera ola, y en Castilla y León. En cuanto de esta comisión tenemos que sacar consecuencias, y de lo que ha ocurrido hay que sacar consecuencias. Ya le he escuchado muchas de ellas. Aunque algunos solo quieren criminalizar a Madrid y aunque solamente quieren saber lo que ha pasado en Madrid, de hecho esta comisión se realiza en pocas comunidades, por no decir en ninguna nada más que en Madrid. Pero aquí lo importante es sacar las enseñanzas y proyectar lo que no debe volver a ocurrir. Ha contado bastantes cuestiones y se ha puesto a nuestra disposición. Yo quiero decirle, sin perjuicio de todo ese trabajo que ya se viene realizando desde el mes de marzo, usted ya conocía los pliegos de condiciones que existían ya al final de la pasada legislatura, donde yo creo que vamos a ver, este modelo ya se iba conociendo que había que mejorarlo, que había que implementar nuevas, sobre todo también, nuevas atenciones y sobre todo dedicarle más dinero al precio plaza. Sin perjuicio de que ustedes efectivamente atienden a personas muy vulnerables y atienden a unos grados de dependencia, incluso algunas vulnerabilidades que no tienen ningún tipo de apoyo económico ni por parte de ellos ni de sus propias familias, y ustedes los atienden. Y esto es así, y desde aquí nuestro mayor reconocimiento. ¿Ustedes conocían esos pliegos de condiciones que ya existían a finales del pasado mandato y que no se pudieron poner en marcha? Bueno, la ARES Madrid es una de sus funciones, establecer y visionar los elementos de colaboración público-privada. Es decir, yo estoy encantado de poder participar en analizar los problemas de la contratación pública, que son muy graves, y que creo que además, desgraciadamente, toda la corrupción que en un momento determinado se haya podido producir en nuestro país nos ha llevado al extremo contrario, y es una rigidez de los procedimientos de administración que atienden a todo menos a las necesidades de las personas, ¿no? Porque las personas van evolucionando y muchas veces los pliegos no son capaces de prever la evolución de esas necesidades. No me resisto, si me lo permite su señoría, establecer una afirmación que creo que debería de ser objeto de análisis por parte de ustedes en sus conclusiones, y es establecer la vinculación entre el peso del acogimiento residencial en las distintas comunidades autónomas y la afectación. Porque evidentemente, si las residencias eran los sitios donde había más riesgo, allí donde hay mayor número de residencias por cada 100 habitantes mayores de 80 años, serán los sitios que naturalmente tendrán más afectación. Y en ese sentido, pues lógicamente no es lo mismo pues Murcia, que tiene un nivel muy bajo, que Castilla-La Mancha o Comunidad de Madrid, por ejemplo, que son dos comunidades que históricamente vienen trabajando mucho el modelo y tienen tasas muy por encima de la media nacional en cuanto a plazas residenciales. Muchas gracias, señoría. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Díaz Ojeda. Cuando quiera, señoría. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor García Ferrer, bienvenido y muchas gracias por su comparecencia y por su buena disposición. Mire, comenzaré con un reconocimiento al trabajo y la entrega de las trabajadoras y trabajadores del sector, y también destacando el valor del cuidado. Efectivamente, el valor social del cuidado y también las repercusiones, el efecto económico que tiene ese valor social
del cuidado. Usted bien conoce que este valor del cuidado se defiende en un territorio en el que su organización está presente, que es en la negociación colectiva. Y sabe usted que precisamente los representantes de los trabajadores, fundamentalmente los dos sindicatos más representativos que negocian el convenio estatal, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, precisamente destacan ese valor de los cuidados y la importancia de los trabajadores que trabajan, trabajadores y trabajadoras que dedican todo lo que conocen, todo lo que saben, todo lo que pueden, todos sus esfuerzos a trabajar en el sector. Y bueno, han afrontado esta crisis con verdadera entrega y con verdadero sacrificio y generosidad y solidaridad. Por tanto, son una buena lección para todos, los trabajadores y las trabajadoras del sector. Yo voy a procurar no repetir preguntas que han hecho mis compañeros y compañeras, porque no se trata de que los comparecientes entren en contradicciones cuando se les pregunta la misma cosa 3 o 4 veces o de formas diferentes, ni tampoco de que esto sea un interrogatorio. Esto es una comparecencia, por tanto tiene que ser amable y afable y que usted comunique sus conocimientos y eso sí, se ciña al ámbito de la investigación y estudio, que es la Comunidad de Madrid, los datos de la Comunidad de Madrid, el hecho de la COVID y el periodo febrero-junio de 2020. Y yo le voy a rogar brevedad en sus contestaciones porque mis últimas preguntas tienen quizá mayor interés que las primeras. Usted ha dado algunos datos sobre la afectación o el impacto de la COVID en las residencias del ARES en la Comunidad de Madrid. Algo así como que han tenido aproximadamente unos 363 COVID positivos, esto de 2.582 personas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Fallecidos, no positivos. Fallecidos. Es que como he ido tomando nota o la pluma, y unas 300 personas graves también, ¿no? Le he señalado que había habido más de 300 personas atendidas en centros hospitalarios. Vale, vale, yo sí. Corrijo mi dato porque eso es importante. ¿Y COVID positivos? ¿Sabe usted cuántos ha habido de los 1.582 o 1.500 o 1.600 personas? No tengo el dato, pero teniendo en cuenta los niveles de afectación y que el porcentaje de centros que solamente han quedado liberados, que es un 31%, debemos de entender que es una cantidad que debe estar por encima de las 450, 500 personas. Sí, eso suponía. Es que como no me coincidía el dato, quería contrastarlo con usted. Respecto a asistencia sanitaria pública, yo tengo especial interés en que usted nos detalle si tienen relación con los centros de salud de atención primaria en la proximidad de estas residencias, porque ustedes tienen residencias en toda la comunidad autónoma, entonces podríamos decir que en distintos municipios de distinta envergadura, ¿no? Municipios más grandes, más pequeños y en la propia ciudad. ¿Qué relación tienen con el centro de salud de atención primaria más cercano, el que podríamos decir de su zona básica de salud, para que nos entendamos? La relación habitualmente entre el sistema de servicios sociales y el sistema sanitario, en concreto la atención primaria, no es la más adecuada. No, digo ahora. ¿Cómo ha sido en la pandemia durante el periodo? Yo le voy a preguntar sobre el periodo. Durante la primera ola no ha habido atención, no ha habido relación con la atención primaria. No han tenido ustedes un interlocutor en los centros de salud, en los casi 40 centros de salud que tienen ustedes en la Comunidad de Madrid. Las indicaciones que desde el ámbito del Gobierno se han ido dando, lo que sí que hemos percibido es que no se adoptaban de la misma manera en todos los centros de salud. Pero sí que había algún tipo de interlocución con el centro de salud. Entiendo que igual que tenían un gerocultor de referencia no en la primera hora, lo están teniendo de forma muy clara. Le pregunto la primera ola hasta junio. Yo me voy a ceñir al objeto de la comisión. No le puedo contestar la pregunta porque el gabinete de crisis no ha salido, entonces le voy a contestar desde una suposición, ¿no? No, prefiero que no sea una suposición, prefiero que sea una realidad. Entonces, desde salud pública, ahora quiero saber el dispositivo de salud pública. ¿En algún momento se puso en contacto el dispositivo de salud pública de la Comunidad de Madrid? ¿Se puso en contacto con alguna de las residencias o con Lares Madrid? No, con Lares Madrid formalmente como tal sí que le puedo decir que no. Con las residencias al final era un contexto de relación, sí que hubo. O sea, me consta
que hubo residencias en donde hubo una relación fluida, mayor o menor, pero en otras residencias no la hubo en absoluto. Luego recibían llamadas de los técnicos de salud pública o podían consultar con ellos. Sí. Esto puede ser así, ¿no? Bien, y respecto a los hospitales de referencia, única y exclusivamente tenían ustedes relación con el geriatra de enlace. ¿Era la única interlocución que tenían? Sí, prácticamente al final es eso y la comunicación informal de la cercanía que vas teniendo en el día a día. ¿Sabe usted que algunos hospitales en la Comunidad de Madrid crearon un dispositivo precisamente de apoyo a las residencias? ¿Conoce usted algún hospital que haya ofrecido o que haya creado este dispositivo en relación con las residencias que forman parte del ARES Madrid? Del dispositivo no, del efecto del dispositivo sí le puedo dar información. ¿Cuál es? Residencias que visité y mandaron oxígeno, mandaron algunos materiales para intervención más especializada, habiendo médicos y enfermeras en el entorno residencial. ¿Podemos decir que hicieron hospitalización domiciliaria, sí o no? ¿O no era eso? ¿Podemos calificar esto de hospitalización domiciliaria o simplemente de una colaboración o apoyo o refuerzo al dispositivo propio de la residencia? No me atrevo a hacer un juicio tan técnico en este sentido, señoría. Vale. ¿Conoce usted la Ley 4 de 2017 de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, verdad? Conocida como Ley de Muerte Digna en la Comunidad de Madrid. ¿Diría usted que se ha garantizado el cumplimiento de esta ley en todas y cada una de las residencias que forman parte del ARES Madrid? No le puedo dar una respuesta a esa pregunta porque no ha salido en el objeto del gabinete de crisis. Lo siento, señoría. Bien, respecto al dispositivo Suma 112, ¿cuánta gente, sabe usted, cuántas personas fueron atendidas por el Suma 112 en las residencias del ARES Madrid? No sé el número exacto, lo que sí que sé por los gabinetes de crisis es que las ambulancias no llegaban como el tiempo que debían llegar. Respecto a la actuación inspectora de las administraciones públicas, ¿se ha realizado alguna inspección por parte de los profesionales de la inspección de centros sanitarios que dependen de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria en alguna de las residencias? ¿Lo conoce usted? Yo entiendo que el llegar a las intervenciones, y alguna ha habido en el... No, inspección sanitaria, concretamente inspección sanitaria. Han partido muchas veces de situaciones, a veces pedidas por las propias residencias, en ocasiones como consecuencia de inspecciones. Claro. ¿Y inspecciones de servicios sociales? No lo sé, lo desconozco, si se han producido. Ajá. ¿Y la inspección de trabajo y seguridad social? No me consta. En Madrid no, ¿no? Bueno, respecto a la normativa del plan de contingencia y gestión, en dos palabras, ¿en qué consiste un plan de contingencia en una residencia? En dos palabras, que usted sabrá muy bien resumir. Pues mire, nosotros creamos un modelo de plan de contingencia cuando todavía no lo había, lo enviamos a todos los centros. Se trata de prever las necesidades que voy a tener durante los meses siguientes para poder atender una necesidad extraordinaria en este contexto de carácter epidemiológico. Perfecto. ¿Recibieron ustedes algún tipo de formato o de modelo por parte de alguna administración pública de la Comunidad de Madrid? Nosotros tomamos la iniciativa de generar un modelo de plan de contingencia que enviamos a todas nuestras asociaciones territoriales a la semana de declarar el estado de alarma. Bien. Usted ha dicho que algunas administraciones públicas sí se dirigieron a ustedes, ¿verdad?, en la Comunidad de Madrid. Concretamente que tenían relación fluida con una consejería. No le entiendo la pregunta, lo siento, señoría. ¿Con qué administraciones públicas en la Comunidad de Madrid han tenido ustedes relación? ¿Se refiere a consejerías, órganos de gobierno? Sí. Es decir, ha habido una relación muy fluida, me consta, con la consejería responsable de los temas de asuntos sociales. Bien, ¿y con la Consejería de Sanidad? Con la Consejería de Sanidad, yo he acompañado a alguna persona del ARES Madrid en alguna reunión, por videoconferencia, por otros medios. Me consta que han tenido reuniones, no creo que hayan sido con la periodicidad que estaban en servicios sociales. Menos. ¿Se realizaron algunos reconocimientos ligeros o reconocimientos pesados, como se les ha dado en llamar, en alguna de las residencias del ARES Madrid? No conocía, lo siento mi ignorancia, ¿No sabe usted que existían reconocimientos ligeros y reconocimientos pesados? No lo conocía, señoría, lamento mi ignorancia, pero pues, no conocía. No, pues eso es interesante porque han tenido una función interesantísima y esencial, diría yo, a la hora de la toma de decisiones en las distintas residencias. No lo conocía. Bueno, en cuanto a recursos humanos, estoy terminando ya, ¿Sabe usted el número de trabajadores
que tuvieron COVID y que causaron baja por IT, porque no lo he podido tomar. Hago la pluma, he tomado un dato y creo que es un error, porque he apuntado 60%. No, he comentado que ha habido algunos centros que han llegado a superar el 40%. Bien, creo recordar haber dicho que la situación ha sido muy grave en este sentido. Me vale porque yo lo calculo, sé el número de trabajadores que tiene. ¿Tiene servicio como de prevención? media, perdone, lo siento, como media yo calculo que habrá estado por encima del 20%. Vale. Gracias. Eran ratios, pues sí que recuerdo, sin darle el dato exacto, recuerdo que salía una ratio muy parecida a la de los niveles de contagio en el ámbito sanitario. Lógico. Con enfermeras. Lógico. Así está siendo. ¿Tiene servicio de prevención de riesgos laborales las residencias de Lares? Sí. De Madrid, estoy hablando de Madrid. Sí, claro, todas. Este es uno de los primeros problemas. Es que no era un tema de servicio de prevención de riesgos laborales, era de salud pública. Y las empresas, entidades de prevención de riesgos laborales no han sido y no han actuado desde nuestro punto de vista de la forma también que deberían de haber actuado con las cuestiones de formación y demás, ¿no? Pero usted sabe que los servicios de prevención sí que tenían una serie de instrucciones, de protocolos, que además son públicos, y que el propio Ministerio, en fechas bastante tempranas, en cuanto a la primera ola, remitió a las distintas comunidades autónomas, aparte de ser públicos. ¿Tuvieron formación preventiva los trabajadores en algún momento? ¿O estos servicios de prevención hicieron su función desde el punto de vista de la formación preventiva y la información preventiva? Porque aquí sí que hay un riesgo laboral. Perdone que en este sentido entre en contradicción con lo que ha dicho usted, porque de hecho la COVID-19 en este sector, como usted muy bien sabe, se considera accidente de trabajo. Por tanto, para ello tiene que reconocerse al menos una exposición laboral en este sector y en el sector sanitario. Pero para mí era importante saber si los servicios de prevención desarrollaron algún tipo de actividad, de actuación. Me refiero a las sinergias que hay que tener en estas ocasiones con salud pública, porque así lo dice la normativa, como usted sabe. Nuestra visión es que en Madrid y a nivel nacional ha sido insuficiente la intervención que se ha hecho desde los servicios de prevención de riesgos laborales. Insuficiente. ¿Tienen ustedes delegadas y delegados de prevención dependiendo elegidos? del tamaño de los centros, pues, de acuerdo al marco normativo vigente. Y representantes de los trabajadores. Muy bien, respecto a la Comunidad de Madrid y a la normativa, fíjense que la normativa regional y los protocolos ha hecho referencia el portavoz de Ciudadanos hace un momento a unas instrucciones desde el 5 de marzo. Usted sabe que el Ministerio de Sanidad publicó un documento técnico de recomendaciones a residencias de mayores y centros sanitarios para COVID-19 el 5 de marzo. ¿Lo conocía? Sí, o sea, sabemos que desde el Gobierno de España se estaban adoptando posiciones técnicas para compartir con las comunidades autónomas. Ajá. ¿Y sabe usted que esos documentos salen del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Que concretamente el Consejo Interterritorial participan todas las comunidades autónomas a su más alto nivel. Sí, porque estos son los autores, los realmente autores de toda esa información de tipo técnico y de todas esas instrucciones y protocolos. En ese procedimiento participan todos los consejeros de Sanidad y hay grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, no son protocolos que elabore el Ministerio de Sanidad, sino que en su autoría participan todas las comunidades autónomas. Esto está en la autoría, o sea, se puede consultar y es público, no es una interpretación. Mi experiencia es que la interpretación que yo hago del rol de ese consejo es diferente, pero desde luego es una cuestión sujeta a valoración. Lo que hay es lo que hay. Estas son las instituciones que existen y... El Consejo Territorial aprueba documentos que son creados con soporte técnico por parte de que los propone para su firma. Y al final el seno del Consejo en todo, en infancia, en mayores, en cualquier política social el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está formado por el ministro o ministras y los consejeros de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, más Ingesa, que es Ceuta y Melilla. Lo conozco. Por último, unas preguntas claves que le agradaría me contestara el escaso tiempo que queda, ¿no? Una nada más, señoría. Una nada más. ¿Cuáles han sido los errores más determinantes de la Administración de la Comunidad de Madrid en este periodo en la gestión de la pandemia en el ámbito de las residencias de mayores? Pues desde nuestro punto de vista, fundamentalmente dos: el haberse centrado en evitar el colapso sanitario en UCIs,
dentro de lo que es el contexto de sus medidas. Y en segundo lugar, que nos parece también muy importante, el marco de relación con la atención primaria en determinados momentos. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias, señor García Ferrer, por su comparecencia. Ha terminado. Le agradecemos en nombre de la Comisión su colaboración y también sus valiosas aportaciones y sobre todo al Grupo Lares, que es muy bien conocido en esta institución. Muchas gracias. Se lo agradezco y desde la objetividad y el compartir con errores y con aciertos toda la experiencia que tenemos, quedamos a disposición de todos los grupos parlamentarios por si requieren ampliar cualquier tipo de información. Muchas gracias.